Hola, bienvenidos y bienvenidas a otro video del canal. En el video de hoy voy a darle continuación a el análisis y reflexión que he hecho de la película de Bo tiene miedo. El video anterior mencioné tres momentos que eran muy importantes en la historia, en la película. Creo que todo el video digo que hay algo importante, pero es que hay muchas cosas que son muy importantes, pero bueno. Entonces, después de los momentos que mencioné en el video anterior, creo que es momento, ya hablando como cronológicamente de la historia de la película, sobre lo que pasa después del bosque, cuando Bo escapa del bosque. Bueno, no, si mal no recuerdo, lo electrocuta este güey con el celular y con la tobillera esta que le habían puesto a Bo para que supieran dónde estaba. Pues de cierta forma se queda electrocutado, como que pasa toda esta masacre del bosque y creo que luego despierta, ¿no? Y ya como que agarra, encuentra el camino a la carretera, le dan un ride precisamente al lugar donde vivía su mamá, y entonces llega por fin a la casa de su mamá, ¿no? Que está viendo que ya acabó la recepción del funeral, que pues de cierta forma no llegó a eso que a él tanto lo angustiaba, ¿no? Que era esta cuestión de estar presente en el funeral. Entonces, en esta parte pasan otras cosas muy importantes y creo que es como el clímax de la película porque plantea cosas muy, muy fuertes, demasiado fuertes, creo yo. La primera creo que es ver como, o sea, como que aquí se corre ya el velo de las cuestiones como, eh, por así decirlo, reales entre Bob y su mamá, reales en el sentido de la interacción que hay entre ellos, de eso que se puede ver, que se puede escuchar, que se puede palpar, por así decirlo, ¿no? Y tiene mucho que ver con muchos aspectos. La primera creo que se deja ver muy claramente y creo que eso la película lo plantea como una de manera muy directa que creo que es importante para el espectador, que es ver la riqueza con la que vive la mamá de Bo. Y digo que esto es importante porque ya lo mencioné en el video anterior. Y esto tiene mucho que ver, o sea, hablando de conceptos psicoanalíticos, yo no soy psicoanalista, pero muchos de los conceptos que planteó Freud, que planteó Lacan y que medio yo entiendo, que yo creo medio entender, porque Lacan es muy complicado, van de la mano y van muy de la mano entre ellos, o sea, lo que planteó Freud y lo que planteó Lacan después, van de la mano y ambos van de la mano de lo que va pasando culturalmente, ¿no? De lo que ellos pudieron observar de la sociedad y que yo creo que sigue vigente en muchas de estas propuestas, ¿no? Y la cuestión de la riqueza y de cómo esta mujer vive la riqueza y además la utiliza para sus fines, creo que deja muy claro todo este planteamiento, ¿no? Creo que para empezar, la casa, como les digo, deja ver la riqueza. La señora es una casa muy bonita, muy elegante, ¿no? Es una casa enorme que se nota que es una persona de muchísimo dinero. Y creo que se puede ver al principio como el impacto que la madre trata de crear en Bo con respecto a la culpa, ¿no? Porque cuando Bo llega está escuchando como lo que se grabó del funeral, ¿no? Como hay una grabación de las personas hablando sobre la mamá de Bo y cómo la veían, que gran mujer, que pudo crecer muchísimo, que casi casi vino de la nada y con un hijo ella sola y que creció, ¿no? Fue una gran magnate de los negocios, ¿no? Y entonces creo que eso es como, a mí me recuerda un poco a la escena de las Valquirias y el helicóptero de la canción de las Valquirias, de Wagner creo que es, en Apocalipsis Now, donde es como esta guerra psicológica, ¿no? Donde se ve que está el halcón y el halcón, bueno, es que es como un Black Hawk, ¿no? Como el modelo del helicóptero, eh, que va llegando a Vietnam o está llegando como a esta zona de guerra, entonces ponen esta música a todo volumen, ¿no? Como para empezar a infundir miedo, terror, ¿no? En los enemigos. Y creo que es algo muy similar esa táctica como de terror, de miedo, que intenta aplicar la madre para infundir pues culpa en Bo, ¿no? Y creo que
como ya lo mencionaba antes igual, la película está muy acertada en el título porque Bob tiene miedo todo el tiempo, pero creo que aquí va quedando claro que miedo y culpa van de la mano, no es lo mismo, yo no lo usaría como un sinónimo, pero es cierto que la culpa necesita como soporte el miedo para arrancar, por así decirlo, y para sostenerse. Una persona que tiene mucho miedo es una persona que muy probablemente tenga miedo al miedo, pero también tiene miedo a sentirse culpable, ¿no? Y entonces, por eso como dudar constante, no hago, dejo, no dejo, me atrevo, no me atrevo, bla, 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 porque la consecuencia puede ser esto y no quiero lidiar con las consecuencias en las que se. Pero creo que mucho tiene que ver con esta parte, ¿no? Y la mamá creo que desde ahí utiliza ese elemento y siempre, o sea, ya cuando uno llega al clímax de la película se da cuenta cómo la madre ha ido jalando los hilos todo el tiempo, toda la historia, ¿no? Entonces, ahí pues hay un elemento muy importante que es cuando Bob va atravesando el casa, llega al ataúd y se encuentra un cuerpo sin cabeza, ¿no? Que es lo que le dijeron, que a mí eso también me recuerda mucho a lo que planteaba Lacan con respecto a la mantis, ¿no? Esta historia de la mantis, o este planteamiento de la duda, ¿no? De cuando la mantis religiosa de como que se encuentra con su pareja y entonces se pregunta quién soy yo para ti, ¿no? Y para quienes no sepan, pues en el apareamiento de la mantis religiosa, en el acto, casi al finalizar el acto, la hembra devora al macho y casi siempre empieza por la cabeza, ¿no? Entonces pasa de ser su pareja, la pareja con la que está teniendo el acto sexual, a ser el alimento, ¿no? Entonces creo que el hecho de que aparezca este cuerpo decapitado como que hace mucha alusión de quién es, ¿no? ¿Quién es la mamá de Bo? ¿Quién es este cuerpo sin rostro, sin cabeza, ¿no? Y creo que hay como que uno puede irse con la finta de que no tuvo un impacto tan duro para Bo, como que uno lo ve muy acongojado toda la película por llegar al funeral y cuando llega no llora, no nada, ¿no? O sea, como que queda muy así, como muy, eh, ¿cómo decirlo? Como muy pasiva la reacción, ¿no? Pero ya después se entiende por qué, ¿no? Y bueno, ve el cuerpo y entonces como que se queda ahí un poco en su casa, en la casa de su mamá, y es cuando llega Elaine, creo que se llamaba, ajá, Elaine, que era esta niña que conoció en el barco y ahora llega pues ya como una mujer, ¿no? Y entonces eh, se reencuentran y pues creo que ahí también pasa algo muy interesante que es que ella, o sea, ya ella llega justo después de que se acabó el funeral, cuando ya no hay nadie, cuando está Bob solo, y dice que fue porque pues trabaja para su mamá, que creo que ya es como una señal de ir cachando que cómo está todo esto, pero también dice que la mamá de Bo le quedó a deber un dinero, ¿no? O sea, no se explica por qué, pero tiene que ver con un dinero. Y esta cuestión del dinero, les repito, es importante porque cuando Bo llega a su casa, o sea, retrocediendo un poco en la historia, hay muchos elementos ahí que ayudan a entender como el por qué esta historia se creó de esta forma, ¿no? Primero es que hay un cartel que está hecho de las fotos de todas las personas que estaban afuera de la casa de Bob y que además forman la cara de la mamá, si mal no recuerdo, ¿no? Entonces cuando se acerca y los empieza a ver, pues recuerda, ¿no? En especial a este tipo que es el que lo correteaba justo afuera de su casa, que se iban como a dar el encontronazo y al final Bob corría y que murió precisamente por la picadura de la araña violinista, ¿no? Entonces, y se ven como otros close-ups ahí de personas que estaban justo afuera, ¿no? Entonces se da a entender que pues todas estas personas estaban contratadas por la mamá de Bob para crear precisamente toda esta situación afuera de la casa de Bob y para que Bob viviera constantemente con este miedo, con esta angustia, con este pánico de salir, de la inseguridad, de la violencia, de todo, ¿no? Pero aparte, cuando hace ese recorrido, se ven varios pósters de medicamentos y en todos los pósters se ve a Bo en esos pósters y son medicamentos psiquiátricos y un medicamento del asma. Y todas esas afecciones tienen que ver con cuestiones
de la relación con la familia. O sea, la cuestión del asma es algo que siempre está relacionado, bueno, no sé si decir siempre, pero yo en la mayoría de los casos que he atendido y que tiene que ver con asma, tiene que ver con la sobreprotección. Y no es una sobreprotección cualquiera, por así decirlo, es una sobreprotección muy fuerte que, o sea, como que literalmente el niño se está viendo sofocado por la madre, porque los cuidados son así, o sea, la madre como que siempre trata de tener al niño aquí, ¿no? Y entonces eso metafóricamente, simbólicamente, pues es como una cuestión de sí de sobreprotección, pero también una parte de destrucción al niño, ¿no? O sea, es como una cuestión de cuidarlo, pero ahorcarlo, y entonces es como una estira y afloja muy perverso, muy sádico, diría yo, ¿no? Y entonces, eh, pues a este punto uno ya va como teniendo más clara la relación con Bob y su mamá, y pues pueden ver que Bob llegó a sufrir de asma, si es que sufrió o no, que puede uno suponer que sí. Y entonces eso es como la cuestión del asma, y aparte está la cuestión de los medicamentos psiquiátricos para niños, ¿no? Que también van de la mano con esta cuestión, o sea, estas condiciones. Entonces se puede ver como también la madre ha lucrado con el sufrimiento de Bob, o sea, tanto económicamente como emocionalmente hablando, o sea, ha obtenido ganancias tremendas con esa parte. Y eso habla mucho también de cómo las industrias farmacéuticas lucran con el sufrimiento de las personas. O sea, creo que ahí también hay una crítica muy directa a la cuestión de los usos, del uso de los medicamentos psiquiátricos y que se recetan como si fueran dulces. O sea, yo sé que muchas personas van a decir, no, pero es que la cuestión neurológica, la fisiológica, los medicamentos ayudan, y si no puedes generar tus neurotransmisores, cómpralos y tómalos. Es que, o sea, no es tan simple. O sea, creo que decir todo eso lleva una capa de ingenuidad que raya la tontería, o sea, y perdón por que puede ser ofensivo, pero eh, creo que se me hace, o sea, lo repito, se me hace muy ingenuo decir, en especial viendo todo lo que pasa en la película y conociendo la historia de la película, que lo que vive Bo, que esta angustia, que este pánico, que todo este malestar psicológico y psíquico que vive, se le puede achacar solamente a una cuestión física, neurológica, de neurotransmisores. O sea, se me hace como una mentada de madre reducir toda esta historia tan complicada, tan dolorosa, tan llena de sufrimiento, a una cuestión neurológica. O sea, es hacer de lado todo esto que es tan importante para la vida de Bo, y que precisamente porque nadie le pone atención a ese aspecto, ni el propio Bo, es que Bob va viviendo su vida así. O sea, es importante escuchar a las personas, es importante que tengan un espacio para hablar, para asumir su historia, para hacerse responsables, para tomar decisiones, para correr riesgos, ¿no? Para enfrentar a las personas, a su madre, a su padre, a quien sea, ¿no? Entonces, creo que esa parte deja muy claro cómo la mamá ha lucrado con esa parte, y como decía, ha obtenido ganancias pues muy jugosas, ¿no? Y que de cierta forma, eh, ahorita que mencionaba lo de la industria farmacéutica, yo sé que muchas personas hablan de la psicología basada en evidencia, la terapia basada en evidencia y todo eso. Y sí, o sea, sí es importante tener estudios, tener investigaciones, pero creo que muchas personas cuando hablan de esto ni siquiera revisan bien la metodología. Hay quienes, yo conozco muchos colegas en redes sociales que dicen, ¿sabías que un estudio de no sé qué dice que, o sea, pero nunca dicen la metodología, nunca hablan de la población, nunca hablan de la hipótesis, o sea, no hablan nada de la metodología, no hablan del planteamiento, no hablan cuánto tiempo duró, no hablan de dónde sacan los recursos, porque eso es bien importante. Muchos creen que porque dicen que un estudio dice ya están basando su práctica en algo sólido, y no es así. Aparte, muchas de esas investigaciones están pagadas por las propias industrias farmacéuticas. Es como si yo les dijera, eh, una empresa de refrescos acaba de decir y acaba de sacar un estudio que el refresco no hace daño. O sea, es tan absurda la aseveración. O sea, es como decir, pues obviamente hay un interés ahí, y creo que muchas personas piensan que porque tiene que ver con medicamentos no va a haber ahí un interés económico, y que aparte va a jalar hacia la compañía, hacia el dueño de la compañía o dueña de la compañía. O sea,
se me hace increíble pensar que las personas puedan obviar eso. O sea, eso es importante, es importante saber cómo se hacen las investigaciones, cómo se hacen los estudios, cuál es la metodología, cuánto tiempo se llevaron, pero además quién paga la investigación, o sea, quién está poniendo ahí el dinero y bajo qué intereses se mueven. O sea, la investigación como tal no está hecha, o sea, una investigación no se hace para poder comprobar a la de a fuerza lo que yo digo. O sea, la investigación tiene como objetivo generar un nuevo conocimiento, resolver un problema, pero esto implica que a veces la hipótesis que yo planteo no sea tal cual. O sea, yo puedo decir esto es así y lo voy a comprobar, y a lo mejor la comprobación veo que no es así. Entonces ese es el resultado de la investigación. Yo no entiendo por qué como que a fuerza, bueno, sí entiendo, pues tiene que ver con los intereses de las personas y de las industrias y las empresas farmacéuticas, decir que esto sí funciona, que esto se hace, pero porque está, repito, basado en eso, ¿no? Entonces, pero bueno, retomando la película, creo que hace una crítica muy directa en eso, ¿no? Que muchas veces las industrias solo buscan eso, seguir industrializadas, generar dinero, y no están escuchando en realidad a los pacientes, no están dando un espacio para que las personas sean personas, no están escuchando el entorno de las personas. A mí se me hace muy difícil que, por ejemplo, en México, en redes sociales, lo repito con mis colegas, den un chorro de tips para ser feliz cuando el país está cayendo a pedazos. O sea, la cuestión económica está de la fregada, está muy duro últimamente, la cuestión de seguridad también, la cuestión laboral está explotada, está mal pagada. O sea, yo no sé cómo alguien viviendo todo eso puede ser feliz, o sea, realmente feliz, ¿no? Pero aún así todo el mundo lo busca y todo el mundo le pregunta a estos influencers y ellos dan respuestas como si realmente supieran, como si fueran gurús de la vida, como si fueran dioses o diosas que pueden decir y aseverar. Y eso es lo que a mí me preocupa mucho, que pueden aseverar las cosas con una seguridad tan grande, tan tremenda, que no hay duda ahí, ¿no? Y ese es el problema, que no hay duda, que no se pregunta, que no se cuestiona. Y eso, repito, me preocupa, me da miedo porque la ignorancia es muy audaz. O sea, la ignorancia puede generar mucha valentía, pero también conlleva muchas consecuencias negativas. La película es un ejemplo de eso. O sea, la mamá nunca se cuestiona lo que hace, no duda de lo que hace, pero precisamente por eso es una mujer, es una persona que no tiene escrúpulos, que maneja a las personas como objetos y que simplemente por el dinero puede salir impune de esa situación. Me recuerda mucho la película de Tar, esa parte de Kate Blanchett, que es una película muy buena, es lenta, pero es muy buena. Si pueden, verla, que creo que también plantea de una manera muy directa, muy clara y muy bien hecha, cómo una posición de poder conlleva muchas cosas, ¿no? En especial cuando la persona se aprovecha de esa posición de poder, cuando ejerce ese poder, ¿no? Porque con ese poder, en la película de Tar, la protagonista decide quién se queda, quién se va de la orquesta, quién tiene ciertos puestos, quiénes no. Se aprovecha sexualmente y emocionalmente de las personas alrededor de ella. Y aquí lo más interesante es que ella piensa que va a salir impune siempre de las situaciones, ¿no? Hasta que se le cae todo en pedazos y bueno, termina de una forma muy interesante la película. Creo que es una película con un final que no es feliz, pero es realista. O sea, hasta cierto punto es realista, hasta cierto punto, porque la realidad de nuestro país, por ejemplo, es que muchas personas viven con una impunidad enorme y no reciben ningún tipo de castigo, no reciben ningún tipo de consecuencia. Pero repito, eso va de la mano de la cuestión del dinero, ¿no? Que es lo que planteaba Lacan con la cuestión del discurso capitalista, la cuestión de que él retoma mucho la dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Aquí en esta sociedad actual, el que tiene dinero tiene poder, y el que tiene muchísimo dinero no solamente tiene los medios para generar más dinero, sino que tiene los medios para comprar personas, tiene medios para esclavizar a otras personas, que además se esclavizan de manera voluntaria, que ese es el peor tipo de esclavitud que podemos ver, que podemos vivir en nuestros tiempos. Creo que se ha vuelto muy popular, creo que muchos ubican como esta historia de estos chavos que recién salieron de la licenciatura, de la maestría, y que no encuentran trabajo y que agarran trabajos de 5,000 pesos al mes
y salen diciendo que hay que estar agradecidos por eso, o sea, es un absurdo. ¿Cómo van a estar agradecidos por esa situación? O sea, yo entiendo que las cosas están muy duras, que a veces no hay para comer, pero cuando llegamos a ese punto yo creo que ya perdemos hasta la propia integridad, la propia dignidad, y cuando se llega a ese punto se deja de ser persona y se vuelve un objeto, y entonces está dispuesto a hacer lo que el patrón le diga, lo que el jefe o la jefa le diga, y entonces la película lo expone muy bien. O sea, muchos de ellos perdieron la vida nada más por pues, los desmadres de esta madre, literalmente. Y por ejemplo, o sea, cuando entran todas estas personas al departamento del Bob, pues algunos mueren, o sea, perdieron la vida, ¿no? Y después ya uno se entera que en realidad el cuerpo que estaba en el ataúd no era el cuerpo de la madre, sino que era el cuerpo de la nana de Bob. O sea, que la mamá pagó muchísimo dinero a sus familiares como para, o sea, imagínense a qué grado llega esta mujer, las dos, o sea, tanto la nana como la mamá, de que por una suma de dinero que a lo mejor puede ser ridícula, puede decidir perder su propia vida para que su familia viva de manera tranquila. O sea, creo que eso ya dice mucho de cómo la mamá de Bob y cómo ella es un reflejo también de los supermillonarios que existen en el mundo, en Estados Unidos, en México, en Europa. O sea, cómo pueden crear fortunas sobre la vida de las personas y salir impunes. Por ejemplo, Amazon, lo de Jeff Bezos, es algo que ha llamado la atención, pero aún así no lo suficiente en el sentido de de cómo se ha expuesto las condiciones laborales en las que trabajan las personas en almacén de Amazon, de cómo muchos no han contado con el equipo para trabajar de manera adecuada, con seguridad, de cómo se han lesionado, de cómo se han lastimado, de cómo muchos de ellos pues, los corren y contratan a más gente y los dejan así, lastimados, herniados, con heridas, muchas situaciones así, ¿no? Eso para nombrar un ejemplo. Otro, Elon Musk, que esa cagada de humano, lo más reciente, ¿no? Lo que llegó a hacer en Twitter, llegó a Twitter y a todas las personas las está tratando como objetos. A la mitad de los trabajadores los corrió, a la otra mitad los tiene ahí como muy asustados, ya les puso hamacas en las oficinas para que se queden a dormir si es necesario. Por ejemplo, en la industria de los videojuegos pasa igual. Yo soy fan de los videojuegos y eso se escucha cada rato, ¿no? Sale un gran videojuego, Cyberpunk 2077, por ejemplo, ¿no? Que salió jodido ese juego, salió mal, pero todos salieron explotados a más no poder, ¿no? O sea, jornadas laborales de no sé cuántas horas a la semana, no iban a su casa. O sea, son situaciones terribles que simplemente se sostienen porque hay personas que pueden pagar lo suficiente para que haya otras personas que se vendan por eso, ¿no? Y entonces, lo repito, creo que la película refleja perfectamente esa parte con la mamá de Bob. Y esto va de la mano, o sea, esta cuestión del actuar con el dinero, con esta cuestión de la impunidad del poder, va de la mano con la cuestión, de nuevo, de no encontrar una figura al momento de crecer que pueda poner límites, de no encontrar a alguien que le ponga límites a esta persona. O sea, en el caso de la mamá de Bo, nadie le pone límites, y el papá de Bo también es muy importante en ese aspecto, porque como padre, en lugar de quedarse y luchar, de poner límites, de relegarlo un poco, de jalar a Bo para sacarlo un poco de ahí, simplemente se fue. O sea, decidió no luchar y se fue, ¿no? Y cayó siempre en las garras de la madre, por así decirlo. Entonces creo que ese punto es muy importante porque deja ver claramente mucho de nuestra sociedad, mucho de la cuestión del dinero, del poder, de la no culpa. O sea, y no es una cuestión de que tenga que vivir con culpa, sino que es una cuestión de vivir con responsabilidad que la mamá no conoce. O sea, la mamá, mientras pueda pagar, lo hace y lo sigue haciendo, y se ve muy claramente eso también cuando Bo se reencuentra con Eileen y ya suben al cuarto de la madre y empiezan a tener relaciones sexuales. Creo que ahí también es un momento muy, muy importante porque, primera, Bo, pues de cierta forma cumple lo que él siempre decía, ¿no? Que era tener relaciones sexuales, pero con esta mujer. Dos, enfrenta su miedo, que es cuando ya están teniendo sexo, que se vaya a infartar, ¿no? Que ese era el miedo que hubo porque la mamá le dijo, es que tu papá se murió
estamos teniendo relaciones sexuales por una condición cardíaca y te va a pasar lo mismo, así que no tengas sexo porque te mueres, ¿no? Y no pasa. Y también algo muy importante es que se puede ver los testículos de Bow, ¿no? Que estaban como muy inflamados, y a que tiene como esa parte cómica, pues también tiene que ver precisamente con todos esos años que Bow no tuvo ningún tipo de actividad sexual, ¿no? Entonces, esa parte es muy importante porque entonces Bow pues, se da cuenta que no se muere, o sea, no solo no se muere, sino que además lo disfruta, y que además lo disfruta con esta mujer, y que pareciera que esta mujer también lo está disfrutando, ¿no? Porque cuando Bow eyacula la primera vez, ella quiere seguir, y entonces creo que esto como que le puede ir ayudando a Bow en el sentido de que ver que enfrentar todo esto no tiene que ver con un desenlace mortal, o sea, que esto que le decía a su madre no era una condena ni era un destino, o sea, que hay libertad en ese aspecto, que hay libertad en no te enfrentar. Pero, ¿qué es lo que pasa? Cuando la mujer llega al orgasmo, pues ya pareciera que Bob está como muy contento, de pronto se da cuenta que ella ya está petrificada, ¿no? Y creo que uno puede concluir que, o sea, uno puede decir, ay, no, entonces pasó al revés, en lugar de que él se muriera, ella se murió, ¿no? Ella se le murió en el orgasmo, ¿no? O sea, como que, qué mal está destinado eso, o sea, no, o sea, creo que ahí se deja claro ver claramente que también eso es algo que manipuló la mamá de Bob, porque cuando ella sale del baño y los ve, pues le dice claramente, ¿no? Como todo el tiempo estoy bebiendo aquí, bla, 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 bla. Eh, Le reclama, ¿no? Que cómo es posible que en su lecho de muerte, bueno, no en su lecho de muerte, pero ya muerta, Bob esté cochando, ¿no? ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo es posible eso, no? Pero creo que uno puede discernir que, pues, si esta mujer trabajaba para la madre de Bowie en una farmacéutica, la pudo haber envenenado, le pudo haber hecho algo, lo que sea, para que cuando pasara eso que tenía programado, porque digo, no es coincidencia viendo cómo va la película, que esta mujer llegara justo después del funeral, que llegara cuando Bowie estaba solo, que era justamente la misma mujer a la que Bowie le hizo esta promesa, pues obviamente se le iba a intentar cobrar de alguna forma, ¿no? O sea, quería como probable que el sexo tarde o temprano iba a matar a alguien, ¿no? Ya sea a Bo o a alguna mujer, la mujer con la que estuviera, ¿no? Pero creo que aquí es cuando Bo ya se empieza como a revelar un poquito, o sea, cuando le dice, pues yo sabía que tú no estabas muerta, porque vi la marca de nacimiento de mi nana y supe que era mi nana, y ya la mamá le explica esta cuestión del dinero y el trato que hizo. Creo que ahí es donde empieza como a ver esta pequeña rebeldía, como que pareciera que hay esperanza de que Bo le diga así como, no, ya no voy a estar bajo tu yugo, ahí te ves. Pero no, porque lo que pasa ahí es que Bo recuerda un suceso muy importante, que es que Bo ya en su momento había sido rebelde cuando era niño, y cuando no se quería bañar, intentó no hacerle caso a su mamá, y entonces lo manda al sótano. Y es ahí cuando pasan cosas también muy importantes que tienen que ver con la sexualidad, con la castración, con el pene, con el hecho de ser rebelde. Pero bueno, eso creo que lo retomamos en el próximo video porque ya se nos acaba el tiempo, entonces lo retomaré en el próximo video. Pero bueno, si tienen dudas, si tienen comentarios, háganmelo saber. Nos vemos en el próximo video. Adiós.